Bueno, vamos a iniciar entonces con el primer texto de la parte 4. ¿Ok? El texto de la parte 4, recuerden que son textos incompletos, ¿cierto? El texto tiene un título que es The Mozart Effect, el efecto Mozart. Como pueden observar allí, gran parte del texto, bueno, gran parte no, encontramos oraciones en presente simple, o simple present. También encontramos esta que está aquí debajo en simple past, por el verbo este listen que está en pasado, y el verbo get también que está en pasado. Y también aquí al inicio encontramos una oración en present perfect. You have probably heard of the Mozart effect. Probablemente has escuchado, has oído del efecto Mozart. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, está variado el texto. ¿Ok? Pero mayormente diría que eh, es predominante el presente simple en este texto. Y también encontramos unos conectores, ¿verdad? Unas palabras de suma importancia para el texto. La primera palabra que encontramos allí, está aquí arriba, es but also. But also quiere decir en español, sino también, ¿verdad? Y es de adición, addition. But also it can improve your memory. Pero también, pero además puede mejorar tu memoria, ¿ok? Es de adición. However, miren esta palabra que la vamos a encontrar en muchos textos. However, quiere decir sin embargo, me indica un contraste. However, Campbell says the music, Campbell dice que la música, if siempre me va a indicar una condición, sí. As children or even babies listen to music, etc. Y because me indica una razón, ¿ok? Indica en español por qué. ¿Ah? ¿Por qué? Because. Bueno, entonces iniciamos. You have probably heard of the Mozart effect. Probablemente has escuchado, has oído el efecto Mozart. Punto. Hasta el 1982, Don Campbell, la 16, began or began. Aquí nos encontramos con un verbo en español, es iniciar, empezar, comenzar. ¿Okay? Begin. Pero lo encontramos en tres formas. Begins está en presente simple. Began está en pasado y began está en past participle, ¿okay? Comenzado. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la correcta? Y esta, 1982, by 1982, Don Campbell begins, comienza a estudiar, comenzó a estudiar o comenzado a estudiar. La A, profe. Comienza a estudiar o comenzó a estudiar. Ok, ahí la respuesta correcta es la B. Began. Began studying. Ok, comenzó a estudiar. Began studying. Comenzó a estudiar. La idea that if children, que si los niños or even babies listen to music composed by Mozart, que si los niños, incluso los bebés, escuchan música interpretada por Mozart, they shall es una forma en futuro simple como el will. La diferencia es que el shall se utiliza solamente con los pronombres I y con el pronombre we. Esa es la diferencia y que will es más utilizado. Y must quiere decir debo, ¿okay? Must, como un consejo fuerte, una recomendación fuerte. Entonces allí nos encontramos con ese if que está al inicio y nos encontramos con, con un first conditional, un primer condicional. ¿Ok? Si los niños o incluso los bebés escuchan música interpretada por Mozart, they will become more intelligent. ¿Ok? Ellos llegarán a ser más inteligentes, serán más inteligentes. ¿Ok? Eso es lo que nos indica aquí. Hay un condicional, que es el first conditional, presente simple más el will. Punto seguido. He says, él dice, he says that every kind of music, ok, every, cuando encontremos ese every, por lo general la palabra que está delante debe estar en singular, ok, cuando uno dice every day,
every teacher, every school, ¿ok? Cada profesor, cada escuela, o en la expresión every day, todos los días o cada día. Both quiere decir ambos. Y all indica todos, ¿ok? O toda. ¿Tá? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con every, both, or all. He says that. Profe, la opción C. Yes, it's correct. All kinds of music, todo tipo de música, okay, can affect our learning and our health, okay, puede afectar nuestro aprendizaje y nuestra salud. We use music to, usamos la música ¿para qué? Acá aparecen tres verbos parecidos como en la pregunta 16. Eso es muy común aquí, que les muestren tres verbos y usted debe decidir cuál es el correcto. We use music to, utilizamos la música ¿para qué? Helping, help en pasado o help. ¿Cuál es el correcto allí? Si aparece un to antes, una preposición to antes. Ustedes vean una preposición to antes, el verbo correcto es el que está en su forma básica, en su forma natural. En este caso sería ¿cuál? La opción C. La Yes, opción C. to help. We use music to help. Usamos la música para ayudarnos a relajarnos, ¿cierto? A estar relajados. To help us relax. However, sin embargo, me da un contraste. Campbell says the music can. Campbell dice que la música can also reduce stress. Puede también reducir el estrés. Can once indica una vez. Y yet indica todavía o aún. ¿Con cuál nos quedamos? Can also, can once, or can yet? La opción A. Yes, can also reduce stress, puede también o puede además reducir el estrés of being. Cuando ustedes vean una preposición, en este caso of, y delante les muestren tres verbos, el correcto por lo general es el que va en ing. ¿Con cuál nos quedamos ahí entonces? Con la opción B. Con la opción B. Reduce stress of being. ¿Por qué? Porque después de una preposición, ¿ok? El verbo por lo general va en ing. En este caso, of es la preposición. ¿Ok? The stress of being, ¿cierto? Reducir el estrés de estar enfermos. Campbell believes that Mozart's music is popular. Campbell cree que la música de Mozart es popular porque, because it's planning or its plans. ¿Cuál creen ustedes que es? Si yo quisiera decir, por ejemplo, está planificada, está programada, está planeada, ¿cuál sería el correcto allí? Plan, planning, or plans. La opción C. No, la opción C, recuerden que el verbo plan, que es planear, lleva una S. Allí no podría utilizar un verbo para presente simple porque ahí hay un verb to be, it is. ¿Ok? Ahí la opción correcta sería la A. Está planeada. ¿Ok? It's planned. It makes your brain more alert. ¿Ok? Y hace que tu cerebro esté más alerta. Music not only makes you more intelligent. La música no solo te hace más inteligente, but also, sino también, it can improve your memory. ¿Ok? Está dando una adición. Sino también puede mejorar tu memoria. También, in one study, en un estudio, students who listened to music during a test, estudiantes que escuchaban música haciendo un test, got much, obtuvieron, got much marks. Allí marks no quiere decir marcas, ahí hace referencia a notas, ¿ok? Sacaron, obtuvieron muchas, si yo quisiera decir, notas más altas que aquellos estudiantes, de una forma comparativa. ¿Cuál de los tres adjetivos sería el correcto? High gets, high, or higher. La A, profe. La opción C, profe. La opción C me está comparando. ¿Por qué no es la opción A? Porque la opción A es de forma superlativa, EST, cuando el adjetivo termina en EST. Y debe existir un artículo, ahí no hay ningún artículo. ¿Cuál es la clave aquí? Verificar si después aparece esta palabra, then. Esta palabra me indica que la forma es comparativa. ¿Ok? Pero si no está esa palabra y encontramos un artículo, THE,
lo más adecuado, apropiado sería la opción que lleva EST, superlativa. Entonces, got much higher, obtuvieron muchas notas más altas que aquellos estudiantes que no lo hicieron, ¿cierto? Que no escucharon música mientras hacían un test. ¿Okay? Y aquí les explico una de las oraciones que aparece ahí en primer condicional o first conditional, que trabaja con presente simple y trabaja con futuro simple. If we work hard, si trabajamos duro, we will finish the project on time. Terminaremos el proyecto a tiempo. Esta es la condición y este es el resultado. La condición siempre inicia con el if. Aquí en el ejemplo, if children or even babies listen to music composed by Mozart, si los niños o incluso los bebés escuchan música interpretada por Mozart, they will become more intelligent. Entonces la primera oración está con en presente simple, ¿cierto? Con la condición, y la segunda oración está en future simple o futuro simple con el will, ¿cierto? Que viene siendo el resultado. Esa oración la encontramos ahí en el texto. Así como también encontramos el tema de los comparativos, comparative adjectives, ¿cierto? Los adjetivos que le agregamos ER, ¿verdad? Tall, taller, short, shorter, nice, nicer, big, bigger, hot, hotter, good, better, también hay unos irregulares, bad words, y aquí esta es la oración que encontramos en el texto del efecto Mozart. Got much higher marks than, el than es la clave, ¿cierto? Obtuvieron muchas notas más altas que aquellos estudiantes que no lo hicieron, que no escucharon música mientras hacían el texto. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sigamos entonces. Vamos al siguiente texto que tiene como título Money, ¿ok? El dinero, money. Aquí en este texto, como pueden observar, encontramos varios verbos en pasado, ¿ok? Los que están subrayados en rojo, ¿verdad? Entonces, por ende, el 90% del texto es en pasado simple. Más sin embargo, encontramos aquí al inicio una oración en present perfect, ¿cierto? Money has been, ¿verdad? Part of human history for the last 3,000 years. El dinero ha sido parte de la historia humana durante los últimos 3,000 años. Punto seguido. Through quiere decir a través, ¿ok? Through. Over quiere decir sobre. Y without quiere decir sí, ¿verdad? Coma. Si yo dijera, por ejemplo, a través de eso, o a través del dinero, las personas tenían que cambiar sus cosas por comida o joyas a cambio. Sobre eso, las personas tenían que cambiar sus cosas por comida o joyas a cambio. O sin eso, las personas tenían que cambiar sus cosas por comida o joyas a cambio. ¿Con cuál nos quedamos? Through, over, or without. La opción C, profesor. Yes, it's correct. Ahí la opción correcta es la C, ¿verdad? Without, sin. Es la preposición sin. Sin eso, sin el dinero, sin ello, people have to change their things for food or yearly in return, ¿cierto? Sin el dinero, las personas tienen que cambiar sus cosas por comida o joyas a cambio. La 66, tenemos, miren esas palabritas, however, also, and instead, ¿verdad? However quiere decir sin embargo. Also quiere decir también. Y la C, instead, quiere decir en lugar de. Entonces, ¿con cuál nos quedaríamos? Miren la frase que sigue. It was not easy, no era fácil, no fue fácil, because they did it. ¿Cuál creen ustedes que es correcta? Sin embargo. Sin embargo, yes, it's correct. Sin embargo, no fue fácil o no era fácil porque ellos necesitaban something useful enough, algo suficientemente útil, la A. Nada suficientemente útil, la B. Everything, todo suficientemente útil, la C. ¿Con cuál nos quedamos? Something, nothing, or everything. Creo que todo suficientemente. Allí la respuesta correcta sería la A, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Ellos necesitaban algo suficientemente útil, lo suficientemente útil to offer, para ofrecer. If they had wood, si ellos tenían madera and needed salt, necesitaban sal, they had to find someone
ellos tenían que buscar a alguien, which, el cual, o qué, what, qué, y who, quién. ¿Cuál de esas tres, de esas tres palabras hace referencia a personas o a una persona? Which, what, or who? La opción C. La opción La C, opción profe. C. They had to find someone who wanted. Yes. Ellos tenían que buscar a alguien que, ¿cierto? O quien buscaba madera y de esta sustancia blanca, en este caso de la salt, ¿cierto? Si ven que también allí ese if me condiciona enseguida. Si ellos tenían madera y necesitaban sal, ellos tenían que buscar a alguien que buscara madera y de estas sustancias blancas. En 600, en el 600 before Christ, antes de Cristo, Croesus de Latskin, el último rey de Lidia, presentó, incorporó the first money system, el primer sistema monetario, round pieces, piezas redondas. Si yo quisiera decir piezas redondas hechas de oro, ¿cuál sería el verbo correcto? Making, made, or made. Make. Opción B, Made, profe. made, es correcto, made, hechas de oro, ¿cierto? Made, hechas de oro. Ese sería el verbo correcto, ¿verdad? Made, hechas de oro. Punto seguido. This system helped, este sistema ayudó al país a mejorar, ¿cierto? A mejorar. It's internal and external business, su negocio externo e interno, o su comercio externo e interno, ¿cierto? Any, allí me puede indicar cualquiera. Both puede indicar tanto. Y each indica cada. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con any, con both o con each? La opción B, profe. La opción B, ¿cierto? A mejorar tanto su negocio o su comercio externo como el interno. Y de hecho el both va acompañado por esta palabra and, ¿cierto? Tanto su comercio externo e interno. Becoming one of the richest places in Asia, ¿cierto? Convirtiéndose en uno de los lugares más ricos en Asia Menor, ¿cierto? En el 550 before Christ, the Chinese started, los chinos comenzaron, ojo con este truco, si el verbo está en pasado, ¿verdad? Y delante aparecen tres verbos. Aparece el primero en presente simple, uses. Aparece el segundo en ing. Y aparece el tercero en pasado. ¿Cuál creen ustedes que es el correcto? El verbo en pasado, profe. No. Cuando el verbo está en pasado y delante me muestran tres verbos, el verbo en pasado, ¿cuál es? Started, comenzó, ¿verdad? Y me muestran tres verbos. En este caso, use, usar, ¿verdad? Yo voy a descartar el que está en presente simple, ¿cierto? Voy a descartar el que está en pasado o en past participle. El correcto siempre, por lo general, va a ser el verbo que está en ing, ¿ok? Started using, ¿ok? Los chinos comenzaron a usar el que los billetes, ¿ok? Paper money, ¿ya? Los billetes o papel moneda también se le llama. The 21st century brought, el siglo XXI trajo muchas formas diferentes de. Miren que otra vez se repite, hay una preposición, la preposición es of, y tengo tres verbos. ¿Cuál es el correcto? ¿El que está en pasado, el que está normal o el que lleva ing? Paid, pay or paid. La opción C. La opción C, el que está en ing. ¿Ok? Esa es una regla básica para esos textos. Si hay una preposición, en este caso of, y aparecen tres verbos, el correcto sería el que está en ing. ¿Ok? Of paying. Ok, el siglo XXI trajo muchas formas diferentes de pagar con dinero on the internet, with money on the internet. People can also send money to friends or family members. Las personas también pueden enviar dinero a amigos o miembros de la familia, ¿cierto? Ahí el correcto entonces, ¿cuál es? La C, of paying, ¿verdad? Nos encontramos entonces con este otro texto de la parte 4, ¿verdad? Que tiene como título Useful Things.
cosas útiles, ¿verdad? Como pueden observar allí, el texto, pues la mayor parte del texto está en presente simple. Más sin embargo, aquí encontramos una oración en past simple, por este verbo que está aquí, va. Entonces vamos a iniciar con el texto. Dice, few things are better, ¿cierto? Es la opción correcta allí. Dice, las cosas, pocas cosas son mejores than having everything you need with you, que tener todo lo que necesitas contigo. Como pueden observar allí, hay una oración en comparativo, o comparative adjective, ¿cierto? Está el better, que es la forma comparativa de good, y está la palabra que les dije, than. Pocas cosas son mejores que tener todo lo que necesitas contigo. I am a single father, and I had to look, ¿cierto? Soy padre soltero, and I had to look, y tengo que. Look quiere decir mirar, pero ojo, en inglés hay palabras que se llaman phrasal verbs, que son verbos frasales, que son compuestos por un verbo y una preposición, que es lo que encontramos allí. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta allí? About, after, or around. Así sin, digamos, por intuición. O por lo que ustedes consideran. La opción B, profe. La opción B. ¿Por qué es la opción B? After. ¿Por qué no es look about, look after, look around? Sencillamente porque look after en español me indica cuidar. I had to look after, esas dos palabras me indican el significado es cuidar, ¿cierto? Tengo que cuidar a dos jóvenes, teenagers. Both of them are beautiful and clever, ¿cierto? Ambos son hermosos e inteligentes o listos. My car becomes a very useful thing. Mi auto llega a ser muy útil cuando se trata de. When it comes to, ¿cierto? Aparece, dice, when it comes to, cuando está la preposición to, en este caso, cuando está esta palabra to, y aparecen tres verbos, take, taking, and taking. ¿Cuál creen ustedes que es? Ya yo les dije que cuando aparezca ese to, antes de un verbo, por lo general el correcto es el que está en su forma que básica con ing o en past participle. Está en su forma básica. Es correcto. When it La comes to opción A. take, when it comes to take, cuando se trata de llevarlos al museo or to the department store o al centro comercial, punto seguido. Met es el pasado de meet, conocer, y meeting es puede indicar conociendo o conocer, ¿ok? También, ¿ya? Meeting, en este caso, perdón, es encontrarse, reunirse o verse con alguien. Ese es el significado de meet, ¿ok? Pero miren que está en tres formas, ¿verdad? Meet en su forma básica, met, ¿verdad? Está en pasado, past participle, y meeting está con ing. ¿Cuál creen ustedes que es allí? Punto seguido. Si yo quisiera decir, reunirse con sus amigos en estos lugares o verse con sus amigos en estos lugares, ¿cuál creen ustedes que es el correcto? La opción B, profe, meet, que usted dijo que es Meet. encontrarse. Sí, es que de hecho los tres verbos indican eso, ya encontrarse, reunirse, verse con alguien, sino que como pueden observar están en las tres formas. En este caso la opción correcta sería la C, ¿cierto? Por ese gerundio que se forma ahí, ese infinitivo, ¿verdad? Conocer, verse con sus amigos, encontrarse, ¿cierto? No puedo simplemente colocar meet their friends, no, sería meeting, ¿ok? Meeting, encontrarse con sus amigos, reunirse con sus amigos en estos lugares es importante para ellos. However, miren otra vez la palabra however, que quiere decir que, sin embargo, ¿verdad? Hay un artículo, ¿verdad? Hay un artículo, aparece la palabra more, aparece much y aparece much. Si aparece un artículo, ¿eso qué es? ¿Comparativo o superlativo? Comparativo. Comparativo. Si aparece un artículo,
Superlativo. Superlativo, es correcto. Superlativo, así es. Cuando aparezca un artículo, la opción correcta que debemos tomar. ¿Y cuál de esas palabras está en superlativo? More, much or much. La opción C. La opción B es la que está en superlativo. ¿Ok? The most important thing on my list is my cell phone. ¿Cierto? Lo más importante en mi lista es mi teléfono celular o mi celular. The most important thing on my list is my cell phone. ¿Cierto? ¿Por qué? Por el artículo. Punto seguido. I go, I went, or I gone. Miren que el verbo está en tres formas. Go, que es ir. Went, ¿verdad? Y gone, ido. ¿Verdad? I, si yo quisiera decir, fui de compras y me compré un teléfono moderno o uno moderno, ¿cuál sería el verbo correcto? Go, went, or gone. La C, profe. Ahí el verbo correcto sería la B, porque está en pasado, when. La C está en past participle, la tercera forma. Present, past, and past participle. Ok, de esa forma está go, went y gone. Entonces, I went shopping and bought, me fui de compras y me compré un teléfono moderno. 2 months, si yo quisiera decir hace 2 meses o 2 meses atrás. Ever quiere decir alguna vez, ya si está en pregunta. ¿Okay? O Es si la yo opción digo, C, profe. already quiere decir ya y ago quiere decir hace. La opción correcta es la C, ago. Esa es una expresión en pasado simple. ¿Ok? Ago. Entonces, it is useful since es útil ya que I use it as an alarm clock, ya que lo utilizo como un despertador. To wake up para despertarme, ¿cierto? To wake up para despertarme. ¿Cuál sería la preposición correcta para decir a las 5 en punto? At 5 o'clock, into 5 o'clock, or on 5 o'clock. La opción A, profe. La opción A es correcto. Se utiliza at para qué? Para horas, ¿verdad? At 5 o'clock. And I can quite quiere decir bastante. Also quiere decir también, además. Y once quiere decir una vez. ¿Con cuál nos quedamos? Con la B. Yes, I can also check information on the web or send text messages to my college. ¿Cierto? También puedo revisar información en la web o enviar mensajes de texto a mis colegas. Ok, entonces ahí finalizamos con este texto. Esto fue lo que les comenté sobre los phrasal verbs, que es un verbo frasal, ¿verdad? Es un verbo más una preposición, como en el caso de look after, ¿verdad? Cuando se une un verbo con una preposición, cambia el significado del verbo automáticamente. Si el verbo era look, mirar, y voy a fusionar o voy a unir el look más la preposición after, me cambia el significado automáticamente. Ahí, por ejemplo, tenemos unos phrasal verbs. Take puede ser tomar o llevar, pero si yo digo take off, ya me puede indicar despegar. ¿Ok? The plane takes off. El avión despega. Check es revisar, pero si yo digo check-in, es registrarse en un hotel. Frank checks in. Frank se registra en el hotel, ¿verdad? Y check-out es cuando la persona sale o paga para salir del hotel, ¿verdad? Check-in, check-out y take-off. Esos son unos phrasal verbs sencillos para que ustedes entiendan el concepto de un verbo frasal, que encontramos muchos en inglés. Y aquí encontramos el que está en el texto, look after, que es el número 3, ¿verdad? Look after en español es cuidar de alguien o de algo. I look after my friend's fish when she's away, ¿verdad? Cuido el pez de mi amigo cuando ella está lejos, el pez de mi amigo cuando ella está lejos, ¿cierto? Look around quiere decir visitar un lugar y mirar las cosas que hay en él. Look around. Look through quiere decir leer algo rápidamente. Look after es cuidar de alguien o de algo. Look for es buscar. Look for, ¿ok? Buscar algo o buscar a alguien. Y look out, que es bastante común, es tener cuidado. Look out, ¿ok? To be careful. Entonces yo diría que son los más comunes con el verbo look, ¿ok?
Entonces vámonos a la siguiente parte, al siguiente texto que es Grandma Gabriel. Grandma Gabriel, ¿verdad? La abuela Gabriel es en español. This strange story, esta extraña historia, began, empieza con un verbo en pasado y como pueden observar allí, ¿cierto? Los verbos que están subrayados son en pasado, entonces por ende, 90% del texto es en pasado. This strange story began, comenzó en abril de 1955, on a foggy morning, en una mañana nublada. Emma Gatewood, an American school teacher, una profesora de escuela estadounidense, told her family, le dijo a su familia, ¿qué le dijo a su familia? I will go for a walk after breakfast. ¿Cierto? Miré a caminar después del desayuno. She left her small Ohio town. Ella salió de su pequeña ciudad de Ohio with the clothes she had on. Con las ropas que ella tenía. And less, y con menos de $200. Si yo quiero decir con menos de $200, ¿cuál sería la palabra correcta allí? Than, as, or that. Con menos de. La C, profe. Allí la opción correcta sería la A, ¿cierto? La A. Cuando uno dice less than, cuando uno dice more than, también más de. ¿Ok? More than or less than quiere decir más, más de, en este caso, menos de. Con menos de $200. No one, nadie. ¿Ok? Guess es adivinar, suponer. Guess her plans. Could. Dice, nadie podía adivinar sus planes. Nadie debe adivinar sus planes. O nadie adivinará o supondrá sus planes. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la A, con la B o con la C? Could, must, or shall. Allí la respuesta correcta sería la A, ¿cierto? Nadie podía suponer o adivinar sus planes. Not one of her, ninguno de sus 11 hijos o sus 23 nietos, 23 grandchildren. At the age of 67, a la edad de 67, Emma became the first woman. Emma se convirtió en la primera mujer, ¿cierto? ¿Cuál de esas tres palabras hace referencia a una persona? Where, who o which. La B, profe. Who. Es correcto, who. ¿Cierto? Se convirtió en la primera persona quien caminó por el sendero de los Apalaches, que es el que pueden observar en la foto de ahí abajo. The Appalachian Trail, el sendero de los Apalaches, ¿cierto? A 2050 millas lejos. Under quiere decir debajo de, la preposición under. Until quiere decir hasta. Y through quiere decir a través. Las palabras que están adelante son forests and mountains. Bosques y montañas. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con under, con until o con through? Con C, profe. A Con través. la C. Through forests and mountains. She didn't have, es la forma negativa en pasado simple. She didn't, ¿verdad? She didn't have, ella no tenía. Si yo quiero decir, ella no tenía suficiente dinero, ¿cuál sería el correcto? Few, enough, or little. ¿Cuál creen ustedes que es? Por intuición. La opción B. La opción B. It's correct. She didn't have enough money. No tenía suficiente dinero. ¿Por qué no es la opción A? La opción A dice few. Poco o pocos, ¿verdad? Y la opción C, little, dice poco dinero. Ella no tenía poco dinero, no. Ella no tenía suficiente dinero. Or good equipment, o un buen equipo. But during her long journey, pero durante su largo viaje, su largo trayecto, people helped her. Las personas le ayudaron, ¿cierto? Nowhere she went. A ninguna parte donde ella iba. Esa la descartamos, ¿verdad? Everywhere, a todas partes donde ella iba, o somewhere, a alguna parte donde ella iba. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? La B, profe. La Everywhere. B, everywhere, yes. Everywhere she went, ¿cierto? A todas partes, a todos los lugares, a todos lados donde ella iba.
Today, hoy, even 60 years later, incluso 60 años después, Grandma Gaywood Story, la historia de Grandma Gaywood, ¿cierto? De la abuela Gaywood, is yet still already. A ver, yet quiere decir todavía o aún. Y still también quiere decir todavía o aún. Pero ¿cuál es la diferencia? Que still por lo general se utiliza en oraciones afirmativas y yet se utiliza por lo general en oraciones interrogativas o negativas y va al final de la oración. Y already en español indica ya. Entonces, ¿cuál es la correcta? La opción B. La opción B. The story is still amazing, ¿cierto? 60 años después, la historia de Grandma Gaywood aún o todavía es asombrosa. Her story, su historia muestra how strong, how stronger o how stronger, ¿cierto? Cuán, how quiere decir cuán o cómo, ¿verdad? Strong es fuerte, stronger es más fuerte y strongest es la forma superlativa, el más fuerte o lo más fuerte. ¿Con cuál nos quedamos? Si yo quisiera decir cuán fuerte cualquier persona puede ser. La opción A. Yes, how strong any person can be. It's correct. ¿Cierto? Esa es la opción correcta, ¿verdad? Esa es la opción correcta. Así es.